la espiritualidad ignaciana dedicada a la educación. Ah, ya, vale. María Luisa Berzosa González es una mujer religiosa de la Congregación de las Hijas de Jesús, jesuitina, cuya identidad es la espiritualidad ignaciana dedicada a la educación. Nació en un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, donde sus padres eran maestro y maestra del mismo. Cuando terminó el bachillerato en Valladolid, fue a Madrid y, mediante unas oposiciones a funcionario administrativo, trabajó en el Ministerio de Información y Turismo, hasta que con mayoría de edad entró en la congregación. Realizó sus estudios iniciales de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, después filosofía y letras en Valladolid y ciencias de la educación con especialidad en pastoral juvenil en la Universidad Salesiana de Roma. Al regresar a España se formó en espiritualidad ignaciana, para ser directora de ejercicios espirituales y en acompañamiento espiritual. Ha vivido muchos años en Argentina, Buenos Aires, trabajando en el movimiento de educación popular Fe y Alegría. Durante 11 años ha coordinado una escuela en Roma para migrantes de América Latina con ese mismo programa que permite estudiar mientras trabaja. Colabora en la comunidad cristiana de gays y lesbianas, Crismón, de Madrid, y también está en contacto con grupos LGTB cristianos de Italia y de México. Ahora vive en Roma y se dedica a acompañar espiritualmente a personas y grupos y a dar ejercicios espirituales. Ha participado en el Sínodo de la Fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional en 2018. En 2019 el Papa la nombró consultora de la Secretaría General del Sínodo y con tal motivo acudió también al Sínodo de la Amazonía en ese mismo año. Colabora en las comisiones de espiritualidad y comunicación en el Sínodo actual. En abril de 2022 el Papa la nombró también miembro del Dicasterio de Educación y Cultura. Es una persona alegre, positiva y apasionada por la educación y por la vida. Le encanta leer, pasear, bailar y conversar con todo tipo de personas, aunque también necesita y puede gustar el silencio de intervivir. Y es un placer escucharla siempre. Así que bueno, María Luisa, puedes empezar. Muchas gracias, Victoria. Buenos días para América, buenas tardes para los que estamos de este lado. Estoy muy agradecida por esta invitación a charlar, a hablar en voz alta con ustedes de este tema que me indicó Victoria del grupo ITIS de Sevilla y también de la red global de Arcoíris, ¿no? Victoria me sugirió este título para hablar de mujeres en este proceso sinodal que estamos viviendo, este sínodo de la sinodalidad, que parece un juego de palabras, pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito. Este encuentro lo hacemos en el tiempo pascual, acabamos de celebrar y estamos celebrando la Pascua, ¿verdad? Y hay un escenario muy bonito del Evangelio de Juan con las mujeres, ¿verdad? En el que Jesús se encuentra con ellas y les dice estas palabras, ¿no? Alegraos, no tengáis miedo, id a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea. El lunes pasado leíamos este Evangelio de Juan, ¿verdad? Pues yo me había quedado con eso, con alegrémonos, no tengamos miedo, vayamos a anunciar la buena nueva, ¿verdad? Comenzamos por recordar lo que ya sabemos, lo que significa sínodo, esta palabra doble que es caminar juntos, ¿no? Sin, en una partícula, con, junto a, hijo dos es camino, pues caminar juntos, caminar unidos, es lo que estamos intentando desde octubre del 2021 que se abrió este proceso y que terminará en octubre del 2024. Podemos decir, por tanto, desde la etimología, que una iglesia sinodal es una iglesia inclusiva, donde nadie queda fuera. De hecho, como sabemos, la invitación a participar en este sínodo fue universal, tan universal que llegó a creyentes y no creyentes, es decir, no quedaba nadie fuera. Todos hemos sido invitados, todos y todas, a decir nuestra palabra, a dar nuestro aporte para ver cómo podemos mejorar este ser iglesia, ¿verdad? Pero retrocedo un poquito en el tiempo para recordar en la historia que el Papa Pablo VI, al finalizar el Concilio Vaticano II, que como sabemos había comenzado Juan XXIII, él instituyó este organismo de sínodo de obispos. ¿Para qué? Para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, ¿no? Ya no pensamos que ninguna institución, sea pues congregación religiosa o dicasterio, ministerio o empresa, casi nunca tiene ya una persona sola, ¿verdad? Tiene un equipo ampliado, tiene un consejo de dirección, tiene alguien que le ayuda a gobernar. Pues así lo pensó Pablo VI, o sea que inició un poquito este camino de la sinodalidad, ¿verdad? Para que el Papa no gobernase solo, sino que tuviese, vamos a decir, las ayudas de los obispos. Desde el Vaticano II para acá ha habido 27 sínodos
nos suenan más que los que han sido muy recientes, ¿verdad? El de la palabra, el de la familia, y los que citó antes un poco Victoria, el 18 y 19, el de los jóvenes en el 2018 y el sínodo especial de la Amazonía en el 19. Pues el Papa Francisco ha querido poner al día esta institución que inicialmente era de obispos, entonces ha abierto la invitación, ha ampliado, y como digo, estamos todos y todas involucrados en esta invitación. El documento preparatorio del sínodo no se ha hecho como en otros sínodos, que cuando llegábamos al aula teníamos un documento que lo había elaborado un grupo. Ahora no, ahora se ha elaborado desde la base, desde abajo, desde todos los aportes individuales, grupales, comunitarios que han ido llegando, ¿verdad? Bueno, Romy nos va a ayudar a poner las diapositivas porque Victoria no podía. Hay una diapositiva ahí con el título, si la puedes poner, por favor. Ruby, ¿nos oyes? Sí. Ya. Gracias, sí. Bien, ahí tenemos, ¿verdad? El título Mujeres y Sinodalidad, como decía esta invitación. Y ahí está el logo que nos acompaña en este tiempo, ¿no? De la iglesia que caminamos juntos, toda la diversidad de personas, de carismas, de vocaciones que existen en la iglesia, ¿verdad? Caminando pues al unísono, juntos, no nadie más arriba, nadie más abajo, en comunidad, en grupo, bajo ese sol, bajo ese espíritu que acompaña el caminar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente imagen porque con este título a mí me surgía una pregunta. Yo soy muy preguntona, me surgen preguntas más que respuestas. Vamos a pasar a la segunda imagen. Bueno, y me preguntaba, ¿puede haber sinodalidad sin mujeres? ¿Puede haber iglesias sin mujeres? Si hacemos el camino juntos, compartimos una cosa importante, que es el bautismo como raíz común, que nos da la misma dignidad y nos proporciona relaciones de igualdad que no siempre se hacen en la iglesia, se hacen muy jerarquizadas, ¿verdad? No se trataría de cambiar la iglesia cuanto el modo de ser y estar, perdón, en la misma. El modo de ser y estar, de sentirnos, de relacionarnos, de un modo más igualitario, por lo tanto, un nuevo modo de ser y estar. Somos las mujeres ya más del 80% de la Iglesia. En esa proporción también la participación en el sínodo por parte de las mujeres ha sido muy elevada, ¿verdad? Sí, somos muchas en la Iglesia, en el mundo, en la sociedad. No olvidemos esa raíz común de bautizados, de bautizadas que tenemos y que nos da esa posibilidad de ser uno más, no en el mismo carisma de jerarquía o no jerarquía, pero sí en la raíz común de la dignidad bautismal. Es lo que más nos da el fundamento de igualdad, de relaciones igualitarias. Una actitud que se ha marcado mucho en el sínodo, es la actitud de escucha, ¿verdad? Y una escucha desde el corazón. Escucharnos unos a otros, dice el documento preparatorio, para juntos escuchar al Espíritu, para discernir lo que Dios quiere para su iglesia en este mundo que nos toca vivir. La anterior, por favor, la de la escucha. La imagen del corazón, Luis, la que has puesto hace un momento. The previous one. Sí, gracias. Me pregunto si se escucha la voz de la mujer en la iglesia, si se atiende a sus reclamos, si estamos convencidos que son reclamos del Espíritu que alienta en nosotras, o seguimos con esquemas fijos de una iglesia clerical que no acoge al resto, porque no tenemos el sacramento del orden, por una tradición clerical, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una sinodalidad no puede existir sin las mujeres,
Una iglesia tampoco, porque no sería iglesia de pueblo de Dios, como se hablaba en el Concilio Vaticano II, sino faltaría una parte sustancial de ese pueblo de Dios. Miremos que ese corazón tiene por todas partes la palabra escucha, pero también susurros, gritos, silencios, voz baja, Dios habla, la oración, es decir, la escucha tiene muchos matices, diría que es una sinfonía de sonidos, de notas que hay que escuchar, no las que más gritan, no las más fuertes, todas, las que son susurros, las que son gritos, las que son reclamos, las que son todo, escuchar lo que viene de nuestro corazón, porque creemos que viene del Espíritu también. Es verdad que Francisco va poniendo a algunas mujeres en puestos de responsabilidad en la Iglesia. Sí, por favor, yo te aviso cuando tengamos que pasar. Ha puesto en puestos de responsabilidad, no muchas, en el dicasterio que se encarga de nombrar obispos, en la vida religiosa, en la educación y cultura, nos ha puesto como consultoras del sínodo, ha incorporado en el Consejo Económico 6 mujeres laicas economistas. En conjunto muy pocas somos, pero ese número que entramos en las comisiones que solo eran de obispos o de cardenales, ese número ya rompe la dinámica. Sin embargo, urge la igualdad para tener unas relaciones, como decía, más horizontales, no tan verticales. No quien está arriba manda y los demás obedecemos, sino que estamos en círculo. Hemos cambiado la imagen de la pirámide, ¿no? De quien está en el vértice que manda y los demás obedecen, al círculo. Hemos pasado a esa iglesia donde circulan, donde se intercambian, donde crecen diversas vocaciones, pero no unas más y otras menos, no unas superiores y otras inferiores, ni mucho menos. El hecho de comenzar este sínodo desde abajo, como decía, es que la pirámide se está invirtiendo, estamos circulando, estamos poniéndonos a la par unos de otros. Tenemos una iglesia, ya lo sabemos, muy clericalizada, y no solamente por los clérigos, también a veces los mismos laicos se sienten sometidos, se sienten dominados, no tienen iniciativa, no tienen capacidad, pensando que solo los clérigos, que solo los ordenados con el sacramento del orden pueden hacer las cosas en la iglesia, ¿verdad? Estamos queriendo cambiar todo eso, cambiar todo eso. No es fácil, ya lo sabemos, no es fácil, pero es posible si nos sumamos, si seguimos empujando, si seguimos escuchando al Espíritu. Tenemos que perder el miedo a hablar, somos personas adultas, no niñas. Y si el obispo, el párroco, el arcipreste, quien sea, tienen algo que decirnos, es bueno que nos llamen y hablemos sin temor, dialogando, dando razones, dando nuestros motivos pastorales por los cuales hacemos las cosas de una manera o de otra, ¿verdad? Y en este diálogo es muy importante presentar nuestras propuestas, ser propositivas, con análisis críticos, argumentar, discutir, porque de lo contrario se hacen monólogos. No construiremos unas relaciones recíprocas de intercambio y de complementación. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Next one, please, Ruby. Creemos en un Dios que se ha metido en nuestro mundo y nada de lo humano nos puede ser ajeno. El cambio fuerte del Concilio Vaticano II en la Iglesia fue su constitución. Ya he dicho antes, pasó a llamarse Pueblo de Dios, Comunidad de Comunidades, ¿verdad? Ese fue un documento, la Lumen Gentium, transformador de la concepción de la Iglesia. Y otro, respecto del mundo,
fue la Gaudium et Spes, ¿no? Donde se afirma que los dolores y gozos de la Iglesia, perdón, del mundo, son los dolores y gozos de la Iglesia, es decir, que la Iglesia se hace presente y se hace cargo de lo que sucede en el mundo. No son diálogos paralelos ni menos contradictorios, se iluminan mutuamente. Necesitamos, como decían los teólogos del concilio, tener en una mano la Biblia y en otra los periódicos, la realidad, los medios de comunicación, diríamos hoy, ¿verdad? Para que se iluminen a la luz de la palabra. Entonces necesitamos escuchar este mundo, adaptar el lenguaje, el discurso. A veces nuestro discurso no va a una sociedad que ha cambiado, mantenemos el mismo lenguaje, los mismos parámetros, y entonces falta lo que es elemental en la comunicación, falta la sintonía entre receptor y emisor. Tenemos que caer en la cuenta de la sociedad en cambio que tenemos o que ha cambiado, ¿verdad? Pues esta frase me parece que condensa un poco esta presencia de Dios en el mundo, por lo cual el mundo no es malo, está mezclado todo, pero a priori no es para ser condenado, ¿verdad? Ni mucho menos. Dios, contemplando al mundo que sale de sus manos, se enamora de él y lo abraza enviando a su Hijo, porque no se puede abrazar sin tocar. Entonces ahí está el compromiso. Estamos en el mundo y ¿cómo estamos? ¿Estamos amando este mundo, buscando lo mejor o condenando o siendo negativas? ¿Cómo estamos mirándolo, verdad? Como mujeres estamos cada vez más presentes en todos los estamentos de la sociedad, pero no por exhibición ni por moda, sino porque la vida está también Dios, en este mundo está también Él, y ahí le descubrimos y escuchamos sus clamores en la voz de hermanos y de hermanas. Ese es el Dios que nos habla en nuestro mundo, ¿verdad? Pasamos, por favor. The next one, Ruby, please. Esa es la imagen de la frase que acabo de leer, ¿verdad? Abrazar el mundo, este concreto, no el que ya fue ni el que vendrá, que no sabemos, este mundo concreto que nos toca. Y a veces estamos en la nostalgia, lo que fue, lo que hicimos, lo que teníamos, lo que éramos. Es hora de concretarnos, de poner los pies en este mundo, los pies, las manos, el corazón. Esta frase sintetiza el envío de Jesús al mundo y al mismo tiempo nos indica que con su presencia el mundo se hace lugar sagrado, lugar donde estamos, donde debemos estar. Vamos a poner esta imagen siguiente. Next one, please. Este lugar, el mundo, nuestro lugar, donde estamos, donde vivimos, donde sufrimos, donde gozamos. Insisto, este concreto, no otro. Podemos visualizar en nuestra mente, en nuestro corazón, el micromundo que nos toca o el macromundo que nos llega a través de tantos medios y mensajes, ¿verdad? Pero sabernos ahí, sabernos ancladas en este espacio, en este tiempo histórico donde el Dios de la historia camina a nuestro lado. ¿Seguimos? Next one. Hay una tentación a veces, ¿verdad? A la huida del mundo, a quedarse sola por esa visión negativa, porque creemos que no vale lo que somos, lo que hacemos, ¿verdad? Pues el camino sinodal no se puede hacer en solitario, ni muchísimo menos. El camino no es fácil. Ahí, como vemos, ahí hay niebla. Quizá no tenemos una visión nítida. Necesitamos del grupo, de la comunidad, para, como decía antes, saber discernir, separar lo urgente de lo importante, lo esencial de lo relativo. Y a veces invertimos los términos y gastamos tiempo, energías en cosas que son secundarias y relativas en la iglesia, en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, estar atentas. Estos son tentaciones que a veces nos surgen. Bueno, pues yo agarro mi maleta y camino solo. Pues no, no es iglesia, no es sinodalidad, no es comunidad, pero existe esa tentación porque vivir, trabajar, discutir, buscar, escuchar en grupo es complicado.
exige mucho esfuerzo, exige mucha atención, exige mucha muerte propia, ¿verdad? Y como iglesia no somos meta, somos puente para llegar a Jesús, ¿no? Es importante caer en la cuenta de esto. La iglesia a veces se hace meta y dice lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero nos está impidiendo encontrarnos con Jesús y su modo de vivir, que es el Evangelio. No podemos seguir a un Jesús muerto y resucitado que estamos celebrando sin un encuentro personal, sin un descubrir qué es lo que me fascina del Evangelio, qué es lo que me fascina de sus actitudes, de sus gestos, ¿verdad? Porque entonces no descubrimos el objeto de nuestro amor y de nuestra vida. Insisto, que la iglesia sea puente, que nos dé la mano para acercarnos a Jesús, que nos lo ponga adelante, no que nos lo impida, a veces por excesivas leyes, por excesivas normas, ¿verdad? Pues nos puede anular, nos puede desdibujar este Jesús al que queremos seguir. ¿Sí? ¿Pasamos? Siguiente, next one. Esta tentación, como decía, de aislarnos cuando el camino no se ve con claridad. Tenemos que empeñarnos en hacer comunión y comunidad, asumiendo resistencias, críticas, conflictos, claro, lo estamos viendo. Hay mucha crítica, mucha resistencia a los cambios. Bueno, mantenemos la alegría, el buen humor, la esperanza, o vivimos pues de una forma derrotista, negativa, no podemos más. Entonces la tentación es dejar que cada uno haga lo que le parezca, ¿verdad? Entonces el desafío, la invitación es asumir todo esto que pasa, ¿verdad? A veces los medios pues o exageran en los titulares o dicen cosas que no son ciertas y aquí hay que denunciar, ¿verdad? Pero si nos mantenemos ahí, insisto, no en las leyes, sino en el espíritu del Evangelio, que es el amor, que es la libertad, que es el perdón, pues diremos, vale la pena estar en este camino, vale la pena empeñarse, vale la pena poner lo mejor de nosotras, ¿verdad? Pero si se nos ha hecho la rutina y la norma y la ley y el cumplimiento y eso no nos da sentido, nos deja el corazón vacío, pues ahí nos sentimos también a lo mejor tristes, ¿verdad? Bien, vamos adelante. Next one, please, Ruby. He elegido esta mujer, hay muchas en el Evangelio, ¿verdad? María Magdalena, porque tiene tanto protagonismo en este tiempo de la Pascua, ¿verdad? Si recordamos el encuentro de ella con Jesús, cuando está llorando junto al sepulcro, etc. Pues María Magdalena es la primera apóstol entre los apóstoles. Escucha su nombre de labios de Jesús, ¿verdad? Y se reconoce, se le cambia el corazón, se convierte en anunciadora de la buena noticia y dice, no busquemos entre los muertos al que vive. Ella lo buscaba confundida, lo confunde con el jardinero, no lo descubre. Solamente cuando la llama por su nombre, siente que algo cambia en su corazón, que esta mujer puede anunciar una vida plena, ¿verdad? Puede dar esta buena noticia. Es la primera mujer a quien Jesús concede el sacerdocio supremo, que es anunciar la resurrección. Vete y dile a mis hermanos, ¿verdad? Bueno, es para nosotras mujeres, también para los varones, para toda la iglesia, ejemplo de anunciadora, de comunicadora de vida plena. Pero ha pasado la oscuridad, ha pasado la tristeza, ha pasado la desolación, de que no encontraba, de que creía que la muerte tenía la última palabra, ¿verdad? Bueno, pues tantas veces nos pasa eso, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra iglesia. Muy bien, pues nos quedamos con María Magdalena, así como prototipo de mujer anunciadora, comunicadora. ¿Seguimos? Next one, Ruby. En nuestra iglesia necesitamos ser místicas y profetas, vivir en nuestra actividad cotidiana esa conexión interior con el Señor como eje focal de nuestras vidas y al mismo tiempo anunciar y denunciar las situaciones que en nuestros ambientes acontecen
y necesitan ser puestas a la luz, como es el tema de los abusos de todo tipo. Y la profecía comienza por el compromiso de justicia y de derechos humanos para toda persona. Y es parte de la profecía en nuestra Iglesia la denuncia doble, civil y canónica, y la escucha a las víctimas, y colaborar para que salga a la luz todo lo que no está bien, todo lo que se ha mantenido oculto o disimulado o encubierto y que está causando tanto daño. Por lo tanto, nuestra dimensión profética es ayudar a la transparencia, a no creer que por no hablar o disimular el abuso no existe. Hay que ponerle cara y cara de frente. Personalmente creo que no puede haber sinodalidad sin reconciliación. Es decir, primero tenemos que reconocer nuestros pecados, hacernos cargo y pedir perdón para volver a unir lo que se ha roto, que eso y no otra cosa es la reconciliación, ¿verdad? Ahora en muchos países están haciendo encuentros restaurativos, ¿verdad? Entre víctimas y victimarios, grupos que han sufrido los ataques del terrorismo, etcétera. Bueno, volver al encuentro, volver a unir lo que se ha roto por la violencia, por el abuso. ¿Cómo hacemos en nuestra iglesia para ayudar a que esto vaya adelante con la luz, no se esconda, no se quieran cubrir? Por lo tanto, la escucha es fundamental, ¿verdad? Con esto de la profecía recuerdo, así a título de anécdota, que cuando acabamos el sínodo de la Amazonía, yo entonces vivía en Madrid y acabó el sínodo y volví a Madrid, y al día siguiente nos habían invitado a una mesa redonda. Pues había un cardenal, un religioso, una laica, bueno, estábamos 4 o 5 personas. Y el que moderaba la mesa redonda, la primera pregunta me la lanzó a mí, me dijo: María Luisa, ¿sínodo de la Amazonía, profecía o herejía? ¿Se acuerdan que en ese sínodo se criticó mucho lo de la Pachamama y los signos y los símbolos que llevaban nuestros hermanos aborígenes, etcétera? Entonces yo dije, me parece que las dos cosas, porque para ser profetas a veces hay que ser hereje, es decir, hay que alterar lo normal, la normativa, la ley, siempre se ha hecho así, ¿no? Bueno, pues ser profetas es un poquito en esa línea, ¿no? Es decir, anunciar y denunciar, y por lo tanto ser coherentes de nuestra vida, pero también, como no somos nadie perfectos, asumiendo nuestros límites, ser voz de los que no tienen voz, de las víctimas que están aplastadas por el abuso y que ni siquiera pueden hablar. Cómo somos portavoces, cómo somos profetas, pero místicas en el sentido de no perder la relación con el Señor. Una cosa que me llamó la atención, nos llamó mucho la atención el sínodo de la Amazonía, es que cuando los aborígenes hablaban en el aula, había unas denuncias auténticamente proféticas, durísimas, de lo que estaba pasando en esos países, ¿verdad? Pero había una cosa que nos llamaba la atención positivamente, y era que no eran agresivos, no hablaban con resentimiento, hablaban con una paz, con una cordialidad, con una serenidad, ¿no? Diciendo cosas fuertísimas, que a veces gritamos y nos enfadamos y pensamos que ese es el mensaje, y a veces el modo, como decimos las cosas, también es muy profético, ¿no? También tiene ese tono de decir, estoy reclamando cosas que son antihumanas, ¿verdad? Pero no lo hago con violencia, no lo hago con agresividad, lo hago con paz. Pareció que eso era un regalo del sínodo, ¿verdad? El testimonio que escuchamos dicho de esa manera, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente. The next one, Ruby, please. Hay un eje importante de este sínodo que es la comunión y la diversidad, ¿no? A veces la tentación es a igualarnos, todos iguales, pensamiento único, todos, no, somos muy diversos, ¿verdad? Está diciendo de la pertenencia que si realmente creemos que somos parte, nos sentimos parte activa de la Iglesia, evidentemente damos nuestro aporte, decía antes, con lucidez crítica, con compromiso, pero todos somos invitados a participar, y por lo tanto caemos en la cuenta de que a veces los prejuicios nos frenan, nos reducen, ¿verdad? Y resulta que no podemos hacer eso, porque si estamos hablando de inclusión, estamos hablando de la diversidad, porque no somos iguales, ¿verdad? Entonces,
¿Cuáles son los elementos esenciales de la comunión? No es la igualdad, no es la uniformidad, no es la homogeneidad. Es que cada uno sea, volviendo al signo de la Amazonía, cada uno estaba vestido con sus símbolos, con sus colores, con sus plumas. ¿Por qué? Porque había culturas distintas. Pero ¿dónde estábamos unidos? ¿Cuál era el elemento de la comunión? Pues estábamos todos en la tumba de Pedro, allí confesando el credo, ¿verdad? Allí estábamos unidos. Entonces, si esa es la comunión, si esa es la común unión, si eso es lo que nos une, evidentemente, bendito pluralismo, bendita diversidad que nos enriquece. No es una amenaza, no es un temor, ni muchísimo menos. Es una riqueza la diversidad, ¿verdad? Pues vamos a nombrar estos grupos que dice el documento preparatorio que hemos dejado en los márgenes. En la siguiente diapositiva. Janet Juan Ruby. Hay que nombrarlos porque si no siguen siendo ocultos, ¿verdad? Personas divorciadas, grupos de diversidad sexual, sacerdotes secularizados, diversos núcleos de familia, los encarcelados, el celibato opcional o los grupos que piden celibato opcional, las mujeres. Hay un grupo de enfermos electrosensibles que yo me he enterado hace poco y mucha gente no lo conoce, que son enfermos que se producen por enfermedades que se producen por las ondas, ¿no? Por toda la tecnología. Bueno, pues hay un grupo ahí silencioso que no se conoce, ¿verdad? Pero que también forma parte de esta sociedad, de esta iglesia. Entonces, estos grupos y más que encontramos que se han ido de la iglesia o les hemos echado, les hemos tratado de tal manera que no pueden estar. Bueno, hay que replantearse todo esto, ¿no? Porque si no los nombramos, si no los acogemos, el documento habla de márgenes, habla de periferias físicas y existenciales, etcétera. Queremos nombrarlos y queremos mirarlos como hacía Jesús, con la mirada, con los gestos, con las actitudes. Si se acuerdan, en el Evangelio, todos los encuentros de Jesús con las personas tienen dos elementos comunes. Uno, todas las personas acuden a él, vamos a decir, destruidas, no necesitadas, y todas se vuelven recuperadas. Todas, como aquella mujer que dice Lucas, llevaba encorvada 18 años y no podía ponerse de pie. Cuando se encuentra con Jesús, se pone de pie, dice Lucas, en el Evangelio y empieza a alabar a Dios. Claro, porque tenemos tantas mujeres, tantas personas dobladas, encorvadas, que no caminan erguidas. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Eso también es indigno y es un ataque al derecho humano fundamental, de que yo sea persona, de que sea respetada, de que mi ser, hecho a imagen de Dios, sea aceptado, sea amado, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que reformar muchos documentos legislativos de nuestra iglesia, el catecismo, el Código de Derecho Canónico, porque a veces es intocable. No, no es intocable, es la ley y la ley es para la persona, no la persona para la ley. Por lo tanto, hay que favorecer que las leyes ayuden a ser más persona. Y a veces las leyes nos atan, nos cosifican y no podemos vivir el amor, el perdón del Evangelio. Estamos más presos de las normas y de las leyes que del Espíritu de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra actitud ante estos grupos? Personas, grupos, colectivos que tenemos ahí, que tenemos dejados, absolutamente marginados. Y en algunos grupos que se llaman cristianos no se admiten todo tipo de personas. Entonces, ¿con qué derecho nos llamamos cristianos, verdad? Vamos a pasar al siguiente. Janet Juan Ruby, please. Nuestra mirada traduce nuestro corazón. Dice un autor, no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos, ¿verdad? Recordando aquello del Pequeño Príncipe. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cómo traspasar los elementos que nos llenan de prejuicios el corazón para ir a lo central, para ir a la persona, ¿verdad? Entonces está ahí nuestra mirada contemplativa al mundo. Nos dejamos afectar, nos dejamos impactar, nos golpea lo que vemos y por lo tanto queremos actuar. ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Qué vemos cuando miramos el mundo? ¿Qué juicios hacemos de lo que vemos? ¿Son juicios amables o condenatorios? ¿Cómo son? Pasamos. Janet Juan.
Ahí está, el implicarse. Cuando vemos, cuando estamos contemplando el mundo, cuando nos rodean las situaciones más o menos duras, más o menos trágicas, cuál es nuestra postura, ¿verdad? Pasamos. The next one. Contemplar supone ver, mirar, implicarse, con lucidez crítica, siendo propositivas, provocadoras, me atrevo a decir, dando pasos adelante, sin miedo, sin pedir permisos, con valentía. Y eso sí, no dejar espacios vacíos, por favor. El espacio vacío que dejamos las mujeres no lo retomamos más. Y si lo dejamos en manos de un sacerdote con perdón, jamás lo retomaremos. O sea que nos interesa mucho estar atentas, reconocernos valiosas y capaces. Ojo con las excusas que ponemos. Yo no estoy preparada, no sirvo, no sé, no soy capaz. No valen esas excusas, hermanas. No valen, no valen, no valen. Tenemos que prepararnos, tenemos que saber estar, tenemos que ocupar espacios. No nos lamentemos si no lo hacemos, ¿verdad? Y eso sí, con una firmeza tremenda ante los abusos de todo tipo, donde haya un abuso de poder, de conciencia, de supremacía, porque yo soy el que tengo el sacramento del orden, etcétera, etcétera, ser muy firmes en denunciar, como decía, en clarificar, en poner luz, en no ser cómplices con el silencio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos terminando, vamos adelante. The next one, Ruby, please. A mí me gusta mucho la poesía, pues he tenido buenas profesoras y empezando por mis padres que me han hecho gustar la literatura y la poesía y pues me gusta también apropiarme de las palabras de los poetas. La poesía tiene su belleza, ¿verdad? También ser mujeres colaboradoras del arte, de la belleza, de la poesía, de las emociones, para hacer un mundo más amable, más posible para todo tipo de personas. Alimenta la poesía nuestros sueños, nos pone palabra inspirada para vivir el desafío de ser mujeres en este mundo, en esta iglesia sinodal. El desafío nos empuja a dar pasos adelante. Soñamos con que la Ruach, el espíritu en femenino, alienta nuestros pasos y nos invita a acoger e incluir a todo el mundo, a no dejar a nadie por el camino, porque esta es la sinodalidad que deseamos. Y creo que la sinodalidad ha venido para quedarse. Y he elegido 3 poetas, Antonio Machado, que yo creo que esos versos me parece que es el kairos, el ahora, el momento oportuno, la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde, ahora, ¿ves? Cuando bíblicamente decimos el kairos es el momento oportuno, es la oportunidad, bueno, Machado lo pone en sus versos con ahora, ¿verdad? Hay una poesía, la que viene ahora, que se llama Elegí la vida, es muy larga, yo he puesto la última estrofa. Me llegó una vida que no esperaba y elegí al menos cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. Me parecen actitudes que necesitamos mantener, que la Iglesia necesita, de nuestra esperanza, de nuestra valentía, de nuestros sueños, que no nos dejemos aplastar los sueños. Y al final la de Mario Benedetti, que también es larga, no te rindas, por favor, no cedas, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. ¿Ponemos la última? The last one, Ruby. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a ti, María Luisa. Yo no sé si hay gente que quiera hacer alguna pregunta o alguna... Bueno, ya paramos la grabación, I think. Stop the recording, please, Ruby. Sí, podemos preguntar, comentar, dialogar un poquito. Bueno. Eso, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Que tenga alguna...? O también en el Hola, chat. ¿Sí? yo soy Lucía de Uruguay, de Colonia.
Y nada, me llena como de esperanza escucharte, María Luisa, porque a veces uno anda trabajando y uno dice, estaremos tan lejos, o me emocionó mucho como la imagen de la muchacha con la valija yéndose, porque muchas veces pienso, tipo, ¿será que yo tengo que seguir acá o será que ya no pertenezco, ¿no? Como, porque uno, bueno, cuando es más chico, tipo, lucha y protesta, pero después empezás como a procesarlo de otra manera y hacerte preguntas, ¿no? Yo trabajo en la vicaría pastoral de la diócesis de Mercedes, y a veces digo, ¿será que quieren que yo siga? Porque las preguntas que yo tengo son, bueno, como estas que estábamos hablando acá. Entonces, bueno, me lleno de alegría saber que no es que yo me tengo que ir, que tal vez que hay que seguir haciendo otras preguntas. Claro. La verdad le agradezco al espíritu haber encontrado esta charla. ¿Sabes, Lucía, qué pienso yo? Que yo también, en mis tiempos jóvenes en Roma, decía iglesia, Jesús y iglesia no, porque sufrí mucho con aquella iglesia cuando yo era más joven también, ¿no? Después con la vida fui aprendiendo que si quiero seguir a Jesús no puedo separarme de su iglesia, ¿no? Pero yo me he hecho más cristológica que eclesiológica, si vale la palabra. Es decir, ¿por qué sigo en la iglesia? El otro día me preguntaban las mujeres, después de todo lo que dices, ¿por qué sigues? Digo, pues porque sigo a Jesús. A mí lo que me interesa, lo que me fascina es Jesús y su programa de vida y su evangelio. Y claro, y la iglesia pues tiene muchos fallos y muchas cosas, pero yo no me quiero ir, yo quiero pelear desde dentro, como en mi congregación, como en mi familia. Me siento parte, los amo, no me quiero ir, entonces intento pues luchar desde dentro. Y entonces, claro, me siento sumada con mucha gente que estamos colaborando en el sínodo y con gente que estamos dispersas por el mundo, que no sabemos en comunión, ¿no? Entonces, bueno, eso también da fuerza, pero ganas de irse sí, también existe, ¿no? Muchas gracias, Lucía, y mucho ánimo, no estamos solas. Gracias. No estamos solas, gracias. ¿Quién más? Bueno, yo soy Silvia, desde Argentina. Ay, mucho gusto, Silvia, escucharte y verte. Realmente impecable esto, y además me sentí muy interpelada en esto, ¿no? Y con más energía para ponerme en movimiento dentro de este momento que nos toca vivir como iglesia, como mundo, como mujeres dentro de todo esto. Así que me encantó la imagen que pusiste de María Magdalena, ¿no? Que cuando la nombra, ella cambia. Bueno, de alguna manera vos también nos estás nombrando, sos intermediaria en nombrarnos a las mujeres, ¿no? Para este cambio que tenemos que transitar, casi este camino juntos, sinodal, ¿no? Muchas gracias, María Luisa, de corazón, muchas gracias. A ti, Silvia, recordando tiempos de Argentina compartidos, qué gusto. Ahora la técnica nos acerca, ¿ves? ¿Quién más? Yo soy María de Buenos Aires también. No tengo suficiente internet, por eso no tengo el video. No, me interpelaste mucho, me encanta, me da mucho impulso para seguir. Tenemos la gracia de en Buenos Aires tener obispos que ayudan a la sinodalidad. Me siento totalmente horizontal, como uno más de ellos. Qué bien. Y nos impulsan mucho, ¿no? Por supuesto que la parte, siempre están los curas, digamos, que por ahí no hicieron todo ese proceso, que te tiran para atrás. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo bendecís en la calle? Entonces llevamos mucho la Virgen a la calle, ¿no? La Virgen de Luján, en cualquier punto, en cualquier esquina. Es como llevarle la Virgen, la iglesia a la calle. Y las cosas que pasan es impresionante en lugares bien periféricos, en lugares de muchos colectivos y todo eso. Y ahí damos la bendición y todo. Y por ahí algún cura, ¿cómo? ¿No me avisaron que estaban acá? O bueno, somos laicas, qué sé yo. Claro, sí.
Al principio cuando los invitaban nos ponían todos peros, entonces decidimos, basta, no los Ya, invitamos más, qué sé yo, ya, así que, pero bueno, sí, y lo tenemos a este Papa Francisco que realmente cada palabra de él te claro. impulsa, ¿no? Ah, Sí, sí, sí. y también te quería decir, porque leí un poco tu currículum que mandaron y está todo lo de los palotinos, porque ahora salieron 2 libros acá en Argentina que son increíbles, que es La verdad los hará libres, que Ajá, habla todo el proceso, bueno, el proceso del terror de Estado que vivimos. sí, Y ujú, bueno, están los palotinos y la cantidad de seminaristas, religiosas, los jóvenes que desaparecieron porque sí, y ujú, bueno, una cosa espantosa. ujú. Y bueno, leía que vos habías rezado y que rezás por Zoom el 4 de junio y realmente te agradezco también. En la pandemia tuvimos un encuentro, sí, sí, sí. Porque yo cuando estaba en Buenos Aires era nuestra parroquia San Patricio, así que lo viví muy de cerca también, sí. Con los universitarios y los jóvenes que seguían todo esto, yo aprendí de ellos, claro que no conocía la historia, ¿no? Ujú, sí. Mm. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. María. Gracias a ti. ¿Quién más? Hola María Luisa, yo soy Emilio, te llamo desde Madrid. Muchas gracias por la charla y bueno, por esto que es tan fresco y yo creo que el sínodo está haciendo mucho, ¿no? Por poner sobre la mesa algo tan fundamental en la Iglesia y es que bueno, Ujú. pues, las primeras testigas de que Jesús estaba vivo eran mujeres. Ujú, Nosotros, nuestra fe viene, yo creo que gracias a ellas, sin duda. ujú. Y como tú has dicho, la primera apóstol, ¿no? María Magdalena. Sí. Y mírate, mi pregunta era, aquí en España se ha hecho bueno, pues una entrevista al Papa, que supongo que habrás conocido, que se llama Amén. Es un programa que ha Sí. hecho De un los periodista jóvenes. bastante, sí, sobre los jóvenes. Ujú. Y la verdad es que ha dado, bueno, supongo que dará mucho que hablar, porque, bueno, pues le ponen al Papa, por resumir, por si alguien no lo ha visto, pues son diferentes realidades de muchos jóvenes, en donde hay todo, diversidad sexual, bueno, de todo, ¿no? Y al Papa se le hacen muchas preguntas desde los jóvenes, la verdad es que es muy interesante el programa, pero hubo una cosa que me llamó la atención, y es que cuando hablaron de una chica le hizo la pregunta al Papa de si él se vería sustituido por una mujer en algún tiempo en su lugar. Y el Papa ahí vino a decir algo así como que eso era una cuestión dogmática. Digamos que le dio mucho valor a la imagen de la mujer, comparó pues Sí. eso, como que la mujer era la esposa, o sea, la iglesia de Jesús, en fin. Ujú. Pero realmente a mí me sorprendió cuando habló del tema dogmático, porque Mm. yo creí que esto no era así. O sea, pensaba que, bueno, sabiendo que Francisco está muy adelantado para lo que es nuestra iglesia, pero ahí sí que me cayó un poco un jarro de agua fría, ¿no? Porque cuando sacó lo del tema dogmático, me pareció que lo sacaba así como un poco de lado. No sé qué piensas de esto. Es que ya más veces ha hablado, ¿no? Cuando le hemos preguntado, digo, le hemos preguntado porque el sínodo, Francisco en los sínodos, en los que yo he estado por lo menos, está mucho tiempo, en los tiempos informales, está presente siempre, siempre está con la gente, ¿no? Porque más que el aula o lo oficial, le gusta lo extraoficial, ¿no? Y hace también, nos hace mucho bien porque podemos hablar con él de todo, ¿no? El tema del sacerdocio ya lo ha dicho más veces, ¿no? Que, bueno, que era intocable, que era una cosa de orden teológico, dogmático y demás. A ver, yo creo que él tiene ese argumento que forma parte también de su formación y de su creencia y de su modo, que yo lo respeto, pero creo que no estamos ahora para el momento del sacerdocio de la mujer, pero no creo que se pueda negar a futuro, creo yo, ¿no? Habrá que ver cómo se evolucionan las cosas. Yo, a ver, antes de ser sacerdote en esta iglesia, yo personalmente, en esta iglesia no quisiera ser sacerdote, me gustaría otra estructura de iglesia. Hay muchos pasos que dar. Entonces, si vamos avanzando el diaconado femenino, si vamos avanzando una serie de cosas, yo creo que llegará. Pero hoy por hoy sería como un salto mortal. Entonces, a mí me parece que ese argumento, yo creo que no hay argumento teológico que lo impida, que la mujer sea ordenada sacerdote, ¿verdad? Pero claro, si lo decimos teológico, dogmático, intocable,
ya se cierra la puerta. Bueno, pues yo creo que son los temas que hay que seguir ahondando, hay que seguir, por eso digo, movamos el diaconado femenino, movamos la ordenación de sacerdote de personas casadas, movamos diaconados permanentes, o sea, porque hay una urgencia pastoral tremenda, que lo hemos palpado en el Sínodo de la Amazonía, de que no hay sacerdotes. Sí. No hay en muchos ámbitos, en muchos lugares. La pena es que vaya a llegar por la fuerza, que tenga que llegar por la necesidad. Claro, por la necesidad y no por la opción. Claro, y no por la opción. Pero argumentábamos ahí en el sínodo, decimos por una parte, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, y yo no lo voy a negar, obviamente. Pero si no hay un varón ordenado, célibe, no hay Eucaristía. Entonces estamos dejando a la gente, y no hay confesión, estamos dejando a la gente sin auxilios espirituales. O sea, hay una razón pastoral, para mi punto de vista, fuertísima, que no hay mediadores para dar los sacramentos, por Eucaristía y confesión, otros sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos creando otros ministerios? ¿Cómo vamos creando otras formas? ¿Por qué tienen que ser las formas de siempre y si se agotan? ¿Por qué no hay vocaciones? Es una pregunta que hay que profundizar. No es que no rezamos, no hacemos testimonio, sí, de acuerdo, pero hay algo más. ¿Qué signo de los tiempos es este? Que nos pide otras cosas, otro vino nuevo en odres nuevos, o sea, ya no podemos seguir con lo mismo. Entonces hay un montón de preguntas ahí que yo creo que hay que seguir ahondando. O sea, no porque ahora no se pueda, no se deja archivado. Yo creo que hay que seguir ahondando y nos tenemos que seguir preguntando y haciendo reflexiones, ¿no? Y desde la Iglesia Católica no se ha hecho ninguna aproximación a ver cómo está funcionando esto en nuestros hermanos anglicanos que ya tienen. Pues ya sabemos que sí, imagínate el tiempo que llevan, claro, el tiempo que llevan, claro. Pero yo creo que tenemos un bagaje histórico de esto, de dogmas y de tradición vale la palabra, que nos pesa mucho, ¿no? Y que nos cuesta mover, nos cuesta muchísimo mover. Pero yo creo que ahora estamos en un tiempo de movimiento del espíritu, ¿no? Por eso creo que es bueno, que es un kairos, que es una oportunidad de remover, aunque todo no se pueda, y no se va a poder ni muchísimo menos deprisa, se va a poder con mucha calma, bueno, pues tengamos la paciencia de seguir empujando por ahí, ¿no? Muchas gracias, María No, Luisa. gracias a ti, Emilio. Yo tenía una pregunta para ti, María Luisa, que sí. Precisamente la pobre Ruby, que no sabe español, pues no ha podido. Entonces, para el tema de la sinodalidad, el tema del lenguaje, yo es que además lo noto desde la GNRC, que somos la Global Network Rainbow Catholic, sí. Hay gente de todos los países, gente de todos los idiomas. Y a veces cuesta mucho comunicarse o no llegas a transmitir de alguna forma como tú querrías transmitir, como uno querría. A mí me da pena por ella, porque tu charla es estupenda y ella, la pobre, pues no la podía escuchar, ¿no? Y de alguna forma los sínodos, por ejemplo, continentales que estáis haciendo después, ¿cómo conseguís que todo el mundo después llegue? Porque he visto, por ejemplo, que uno está publicado en inglés y otro está en español. No sé si tú lo sabes, el de Latinoamérica está en español, pero el de Asia está en inglés. Sí. Y yo que sabría que eso, ¿cómo lo estamos...? En las sesiones, cuando trabajamos, en todas las sesiones, sean las comisiones, que sea el sínodo propiamente, hay traducción simultánea. Claro, o sea, si el lenguaje es el vehículo de comunicación y no entendemos, evidentemente se corta la comunicación de la forma más, ¿no? Yo en todos los ámbitos, desde luego en el aula sinodal y en las comisiones de espiritualidad en la que participo, como somos de muchos países, decimos, bueno, de traducción en inglés, en italiano, español, inglés, francés, lo que sea, ¿no? Pero eso hay que garantizarlo, claro, porque si no, imagínate, no nos entendemos, ¿no? Entonces ya no es fácil seguir la traducción simultánea de otra lengua, pero bueno, ya te haces entender, ¿no? Pero, y te llega el contenido. Pero si no te entiendes, o sea, yo creo que eso hay que facilitarlo. De hecho, a mí me invitaron a un encuentro en Luxemburgo que fue muy, muy llamativo, que no había traducción simultánea. Y no fui porque era todo en inglés. Y bueno, ¿qué encuentro internacional se pone solo el inglés? Claro, nos obligamos a que todo el mundo tengamos que saber inglés. Pues no, hay muchas lenguas. Hoy sí que hay que poner la traducción, ¿no? Hay que facilitar. Y a veces no solo es cuestión del lenguaje. Y entonces, claro, hace falta mucho más tener el propio lenguaje, porque las concepciones que recibes de una cultura de otra, lo que sea, cuesta entrar en ellas, ¿no? Pero nosotros sínodos que he estado, la verdad que ha sido la experiencia de mucha expresión, de muy respetuosa, muy libre, y en los grupos de lenguas ni digamos, o sea,
Claro, en el aula somos 300 y en los grupos somos 25, 30 con la propia lengua. Entonces, claro, la dinámica es completamente distinta, ¿no? Pero las relaciones son muy, muy cordiales, muy, sí, muy naturales, muy de tú a tú, claro, pasa que en el sínodo nadie es el obispo nadie está con su rol, ¿no? Está como un participante más, el único responsable es el Papa y el Papa está relajado, nunca tiene prisa, nunca está agobiado, pues entonces se crea un ambiente muy, muy agradable, muy natural, ¿no? Muy cordial entre todos, ¿no? Y bueno, los grupos discutimos a muerte, ¿eh? Pero bueno, y luego igual nos vamos juntos a tomar un capuchino y tan amigos. Quiero decir que no pasa nada, ¿no? Las discusiones han sido siempre muy ricas en ese sentido. Muy bien, gracias, María Luisa. Bueno, terminamos entonces, si no tiene nadie más que decir alguna cosita, por no abusar del tiempo. Sí. Pues nada, despedirte, ha sido un placer, la verdad, escucharte y Nada, a vosotras. de tenerte aquí con nosotros. Sabemos que estamos y ya está, remando en la misma barca, ¿no? Entonces, empujando. Desde dentro, además, como tú decías, pues no se puede caminar solo, hay que caminar. Claro, no. aunque- Desde dentro y juntas y sumándonos, sí. Sí, que todas las manos y pies son pocas, ¿no? Para todo lo que tenemos por delante. Pero bueno, cuando abrió el sino del Papa, el sino de la Amazonía, nos dijo, bueno, van a tener conflictos, resistencias, problemas, no sé qué, como pasa siempre en las cosas humanas, ¿eh? Pero les voy a pedir una cosa. ¿Ahí qué nos va a pedir? Que no pierdan la alegría ni el buen humor. Así terminó la apertura del sínodo, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegaban los momentos duros ya decíamos, bueno, mantengamos la alegría y el buen humor. Que son los sinónimos de la esperanza también, ¿verdad? Que nos dan fuerza para seguir empujando. Pues nada, un abrazo. Ah, Y que vengan a Roma, bien. avisen, por favor. Chao, Noel. Un abrazo, Adiós. Un gracias. abrazo grande, que sigan bien. Hasta cuando Adiós. quieran. Chao.